bueno, desde ATECIR pues queremos intercambiar con vosotros para que conozcáis un poco el futuro de lo que es la energética de un edificio, ¿no? Ya de forma más específica, pues dentro del proyecto UCER, pues ¿no? Se dijo en las palabras de Pedro y en las palabras de Rafa, pues el edificio o la instalación del edificio va a sufrir un cambio radical en los próximos años. Y entonces dentro de la Unión Europea esto quiere que se haga, ¿no? o se plantean diferentes proyectos para intentar que se haga de una forma homogénea dentro de la Unión Europea. Entonces, esta intervención primera que corre a mi cargo, pues vamos a hablar de eso, de la certificación, ¿no? De la eficiencia energética, diría yo, de un edificio, ¿no? Y cómo debe estar apoyada en la medida posible en normas armonizadas, ¿no? Como primer apunte, pues la certificación del edificio es un acto, digamos, o un procedimiento en el que yo voy a reivindicar una nota al edificio. Como todos sabéis, pues esto se traduce en unas letras desde la A hasta la G. Probablemente escuchéis, ¿no? que eso se tiene que reescalar porque cada Estado miembro pues, ha, digamos, calificado los edificios, pero con sus propias metodologías y no es homogéneo. Entonces, eso dentro del proyecto, pues veréis, ¿no? que se va a intentar homogeneizar, ¿no? Que un edificio B en España y en Italia o en Alemania, pues el significado sea el mismo, ¿vale? Entonces, para eso hay que hacerlo de forma homogénea, ¿no? Y luego la armonización, pues precisamente por eso, porque para que el Estado miembro no cumpla la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que se dijo al principio, como él interprete, pues que lo haga de una forma global y semejante. Y para eso tiene que seguir una única norma o una norma común y de ahí el intentar armonizar la norma, ¿vale? En principio, la palabra armonización aquí está puesta con un sinónimo de norma común. Sabéis que las normas pues tienen diferente trayectoria o diferente obligatoriedad en función de si se dictan o no en un texto jurídico, ¿no? Estamos acostumbrados a utilizar la palabra armonización porque detrás lo que a todos se nos viene a la cabeza es el marcado CE y lo que permite una norma armonizada es que si cumples tal cual dice la norma un requisito, no tienes que justificarlo de otra forma. Entonces parece, ¿no? que la próxima modificación que tenga la directiva, por los Estados miembros van a tener que justificar la metodología que utilizan para certificar sus edificios, pues con unas normas que a priori van a intentar que sean armonizadas, que si yo utilizo la norma no tengo que realizar más justificaciones. Bueno, yo lo que vais a ver durante la jornada de hoy y lo que se va a exponer también el día de mañana, pues es un poco lo que la Unión, ¿no? Subvencionando estos proyectos, quiere que los Estados miembros vayan a realizar, ¿no? Tras yo creo que inminente publicación de la próxima modificación de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que no creo que tarde más de un año, en el corto plazo, ¿no? En el corto plazo sabéis que los textos o las disposiciones europeas lo acotan hasta el 2030 y vamos a ver que son cosas encaminadas a cumplir esos objetivos. Esos objetivos, sabéis que tras la invasión, ¿no? de la guerra a Ucrania, pues el escenario energético es distinto y vais a ver o escucharéis que muchas cosas, en particular, ¿no? nuestros planes nacionales de eficiencia energética y las estrategias que tenemos de rehabilitación van a cambiar, ¿no? Van a cambiar básicamente porque el gas natural ya no parece que vaya a ser ese combustible de transición, porque aparte que bueno, pues su poder, ¿no? Perjudicial para el cambio climático tiene el que no es un recurso propio y está restringido. El objetivo global final dentro de la Unión todo el mundo lo conoce y es que tenemos que descarbonizar la economía. La economía tiene que ser hipocarbónica y hasta ahora pues, los pasos o las medidas que se estaban tomando a la actividad económica edificatoria no la estaba abordando muy en serio, digamos, ¿no? Y ahora es un pilar básico.
Nosotros seguimos de cerca todas las disposiciones y manifestaciones que se hacen desde las distintas instituciones de la Unión Europea, y ahora hablan que el problema de la rehabilitación es un problema muy importante y que necesita una urgente solución. Y por eso, pues todas las políticas y ayudas que estamos viendo de rehabilitar los edificios, ¿no? Y bueno, pues en Europa conocéis que pues, queremos ser precursores de un objetivo global en el 2100 de que no se aumente la temperatura del planeta más de 1,5 grados, ¿no? Pues está acordado por casi todas las principales, bueno, pues yo diría por todas las principales economías mundiales de lograr esto, pero Europa pues, ha tomado la decisión de que quiere adelantarse media década y ser un poco los protagonistas y los precursores de esto. Entonces esto, si es un problema global y es un problema a que Europa le presta especial atención, pues vais a ver que ¿no? Los objetivos o las metas que tiene un país, un Estado o una comunidad, pues reglamentariamente cada vez se ve más reflejada en normas, ¿no? Entonces vais a ver que mucha de la legislación que está relacionada ahora con la energética de los edificios, pues va a cubrirse con normas internacionales, normas ISO, que vais a escuchar toda la tarde hoy un montón de ellas con nombres y apellidos y viendo qué se tiene que, o cuál es el objeto de esa norma, para qué se utiliza y ya me adelanto qué indicadores va a utilizar. Hay normas o aspectos dentro de la energética de un sistema o de un edificio que no están cubiertas hoy por normas ISO. Entonces, por eso el mandato que os decía Pedro, 480, de que al CEN de que desarrolle estas normas, en el mandato que escuchasteis se le dice a CEN que siempre que existe una norma ISO, pues se aplique esa norma ISO, pero si no existiera, tiene que desarrollarse una norma CEN, ¿vale? Ya os digo que estas dos partes, las normas ISO y las normas CEN, que están en ese mandato, es de lo que relata toda la exposición de la tarde. Luego vamos a ver cómo en España lo tenemos estructurado. Entenderéis, ¿no? Al ver toda la estructura normativa que viene desde Europa, que cubre o el esqueleto que tiene se ve identificado en función de este desarrollo normativo. Bueno, el intentar armonizar las normas CEN es por lo que tenéis ahí, ¿no? Es la Comunidad Europea, desde que se constituye, lo que busca, o una de las fortalezas que ve, es que tiene que funcionar como un mercado único, como una unión, ¿no? La legislación más básica dentro de la Unión Europea son los tratados, y el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 3.3, habla que uno de los objetivos principales de la construcción de la Unión Europea es el crear ese mercado único. En el Tratado de Funcionamiento, en su artículo 26.1, dice que tiene que establecer medidas para poder ver como real este mercado único en la Unión, ¿no? Este mercado, pues en términos, digamos, más coloquiales, pues se habla del mercado de las 4 libertades. Se dice que pues, las personas tienen que poder, ¿no?, circular libremente dentro de la Unión, el capital tiene que moverse, por eso la creación de la moneda única, y los bienes tienen que poder comercializarse dentro de la Unión sin más barreras, ¿no? Y por eso el marcado CE y lo de las normas armonizadas que hablamos antes, ¿no?, del nuevo enfoque y el antiguo enfoque. Y están los servicios. Entonces, en los servicios, que es donde se enclava la certificación energética de un edificio, pues es la libertad, digamos, que más está costando. Lo estamos viendo con toda la normativa que nos están cambiando de un mercado único de la energía, ¿no? Que tú como usuario puedas comprar energía eléctrica o térmica a otro estado, o el propio, ¿no?, forma de certificar un edificio. Que si yo compro un edificio en España y tiene una letra B, es comparable o no al que tendría en Italia. Entonces, esto está costando más, o a lo mejor no se le prestó tanta atención como a las otras libertades, pero ahora, como os decía, es una cosa urgente, y vamos a ver que va a haber muchos cambios relacionados con esto, ¿no? El buscar ese mercado único dentro de la energética de los edificios, del certificado energético de los edificios, y la razón entonces de
desarrollar estas normas armonizadas. Luego, además, cuando ahora en mi intervención veamos cómo lo estructuramos aquí en nuestro ordenamiento jurídico propio, la idiosincrasia particular que tenemos, ¿no?, dentro de la administración, que está descentralizada y desconcentrada, y veremos que eso pues origina textos que a veces no van a favor de esa armonización, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se dice en ese mandato que decía Pedro Vicente, que la comisión, ¿no?, le dice al CEN? Pues eso, que desarrolle una serie de normas que traten la energética de los sistemas para que los Estados miembros, cuando tengan que cumplir la Directiva de Eficiencia Energética, pues puedan hacerlos todos de forma homogénea. Creo, si no me equivoco, que ese mandato cubre 47 normas, que luego las veréis indizadas y las vamos a ver estructuradas, que no son... su estructura es lógica, es verdad que luego su lectura es complicada, pero de momento su estructura es lógica. En lo posible, pues se han traducido, adaptado, ¿no?, 17 normas ISO que hablan sobre temas que vamos a ver a continuación de la energética de sistemas. Luego hay otras 30 normas propias dentro de la Unión que son de desarrollo propio, ¿no? Bueno, estas normas, de momento, la directiva dice que son voluntarias. Luego hay una obligatoriedad de trasladar la directiva de eficiencia energética, pero dentro de la directiva dice que se desarrollaron estas normas, pero que no son de obligado cumplimiento. Es decir, cuando tú tienes que evaluar el consumo de un edificio para poder certificarle, darle esa nota, la metodología, puedes utilizar una metodología propia o utilizar estas normas, pero no son de obligado cumplimiento. Opinión personal, ¿qué sucederá en las futuras modificaciones de la directiva? Que te digan que para cumplir los requerimientos mínimos de eficiencia energética que te obligo en mi directiva, la forma de evaluarlo en tu estado tiene que ser conforme a estas normas, para que así todos lo hagamos igual, ¿vale? De momento, voluntarias. Pero ya hay un pequeño guiño en la última modificación que tuvo la Directiva de Eficiencia Energética, que dice que aunque tú no cumplas estas normas, aunque tú no las cumplas, es decir, que tú utilices otra metodología que te permita evaluar la energética o el consumo de tu edificio, que no sea estrictamente lo que dicen las normas, al menos cuando me lo tienes que justificar a mí, cuando me lo tienes que comunicar a mí, cuando digo a mí, es a la Comisión Europea, como Estado, o sea, el Estado español, tienes que hacerlo o en función del anexo A que dicen ellas. Todas las normas, todas tienen un anexo A, y ese anexo A indica cómo debes de justificar. Por ejemplo, si una norma de esas que tenéis aquí habla del cálculo de demanda de calefacción, ella establece un procedimiento para calcular esa demanda y luego dice un valor de cuáles tienen que ser los valores mínimos. Pues la demanda tiene que ser mínima en calefacción los días laborables. La demanda tiene que ser con el indicador energético de kilovatios hora por metro cuadrado. Pues utilices el método que tú utilices, la forma que tienes de comunicarlo para que yo pueda procesar todos los datos de forma homogénea en los estados es función de ese anexo A que dicen las normas. Luego ya parece que hay un pequeño guiño aquí, ¿no?, de que las normas, parece que si no son obligatorias, que la directiva no lo dirá, las modificaciones no lo dirán, sí que serán más fácil cumplir los objetivos si se siguen las normas. Bueno, las normas, que las vais a ver desarrolladas de forma específica en la exposición de la tarde, vais a ver que básicamente lo que evalúan es la energética de un edificio con 3 indicadores. Y lo que proponen cada una de las normas es cómo evaluar ese indicador, ¿no? Os hablaba Pedro Vicente en su intervención que uno de los principales, o se está prestando mucha atención a cómo de inteligente es el edificio, ¿no? Pero aunque la extensión de las normas sea elevada, básicamente os van a hablar de estos 3 indicadores energéticos que tenéis aquí, ¿vale? Que yo he representado con la C, con la Q y con la epsilon está aquí, ¿vale? 3 indicadores energéticos. A lo mejor para un indicador energético igual hay 4 normas, ¿vale? ¿Cuáles son los indicadores energéticos? Pues los conocemos todos, ¿vale? Es el consumo del edificio,
el consumo del edificio, ¿vale? El consumo del edificio es un indicador. Otro indicador es la demanda, que yo lo he representado con la letra Q. Yo lo he puesto con la letra Q porque los que conocéis las normas y los que no las conocéis, si no os lo digo yo, la demanda la representa siempre con la letra Q. Por ejemplo, Q, la demanda de calefacción, pues la representa, bueno, pone QH de calor en la norma porque están en las nomenclaturas está la original. Pero siempre que habla de demanda la representa con la letra Q, por eso yo pongo la letra Q aquí. Dividido, o otro indicador es la eficiencia que tiene la instalación. Vale, en principio voy a decir la instalación técnica, luego voy a particularizar o poner más apellidos a esta instalación, pero de momento es la instalación técnica que tengo en el edificio. Y los tres están relacionados, si veis que la metodología así lo describe de las normas, con la ecuación básica que todos conocemos, ¿no? Que el consumo del edificio es la demanda que tiene el edificio entre la instalación. Bueno, ¿qué es lo que van acotando las normas? Y el por qué, ¿no? El desarrollar la norma y que todos lo hagamos igual. Primero, por el alcance. La directiva, cuando la tiene que transponer el Estado, habla de que tiene que limitar el consumo de edificio. Bueno, pues el rojo estoy aquí, pero tiene que limitar este consumo. Tiene que limitar este consumo. Entonces, claro, cuando tienes que limitar el consumo del edificio, está un problema del alcance de ese indicador. ¿Ese consumo qué es? ¿De la operación de la instalación? ¿O estoy hablando de que ese consumo está o tiene que incluir el ciclo de vida de la instalación y el edificio? Es decir, tengo que tener también en cuenta el consumo de energía que yo utilicé para fabricar, producir, trasladar el material al edificio, y luego si el edificio o la instalación se va a reciclar el consumo o la generación de esos residuos, ¿cómo se tratan? Pues es importante que eso se determine en normas armonizadas y que todos lo hagamos de la misma forma. Y luego una situación también geográfica. Es decir, ese consumo de energía va a ser igual que la energía me venga de una producción central a través de una red de transporte y distribución, o va a ser mejor que la produzca yo in situ, que no estoy contabilizando las pérdidas y que además a lo mejor es renovable. Esa situación geográfica de dónde se establece o dónde se alimenta el edificio también se determina en las normas. Y luego, otra cosa que vais a ver es el tipo de energía. No es lo mismo energía final que energía primaria, o no es lo mismo en primaria renovable o no renovable. Pues todas estas cosas las van describiendo las normas. Bueno, las normas son muchas. Nosotros desde el comité técnico, pues nuestra labor de poder trasladar el máximo de información a los socios, pues las hemos ido leyendo y son pues normas que tienen sentido, pero claro, son un montón de normas. Yo como técnico o como diseñador o certificador, ¿no? Si queréis, lo que espero es que alguien me las estructure me atrevo a poner, ¿no? Una herramienta y que las aplique. Pero bueno, es bueno conocer, ¿no? El origen de las cosas y saber, ¿no? Que detrás de toda la estructura que a lo mejor que tiene un programa de certificación, muchas veces, ¿y por qué esto es así? Bueno, pues a veces es así porque a nivel europeo se aceptaron, ¿no? Bueno, yo os he puesto aquí un resumen de una estructura matricial de las normas. Vais a ver que esta estructura en el desarrollo de las transparencias o los demás intervinientes la van a repetir muchísimo y a lo mejor visualizar de otra forma, ¿no? Bueno, y termino. ¿Qué hemos hecho dentro del comité técnico de ATECIR? Pues hemos hecho público, digamos, dos cosas. Hemos redactado dos guías que ha publicado el IDAE. Estas dos guías que ha publicado el IDAE, bueno, perdona, hemos hecho dos guías, una está publicada y la otra la publicará, entiendo, en breve el IDAE.
¿Y las guías qué tratan? Pues las guías tratan de aplicar estas normas CEN, primero de forma teórica y luego de forma práctica, de forma teórica sobre un supuesto narrado o una hipótesis de un edificio, y luego aplicar estas normas CEN a un edificio real, de ver si lo que se plantean en las normas tiene su lógica. Digamos, en la parte teórica, pues la tenéis desarrollada para el sistema de calefacción. Acordaos que teníamos, bueno, perdón, de calefacción y ACS. Es de calefacción y ACS. No está la refrigeración, no está la iluminación, pero se podría, o a lo mejor existen otros textos que lo citan, pero nosotros nos centramos en el de calefacción. Y si lo abréis, ese es un documento público. Si lo abrís, a ver si me abre, que con el directo. Bueno, así se abrió. Bueno, pues aquí tenéis el documento. La verdad es un documento largo, 238 páginas, porque, como os decía, las normas son duras, pues tienen bastante contenido. Y veis, el documento pues tiene el análisis de las normas CEN, que es lo que os hablaba un poco el estado de arte en cómo se encuentran ahora mismo. La aplicabilidad de esas normas al servicio de calefacción en el de agua caliente sanitaria y el caso particular de un generador con térmico, porque el servicio de ACS pues muchas ocasiones se puede atender con energía solar térmica, y luego un ejercicio de aplicación, ¿vale? De cómo se desarrollaría todo lo que ponen las normas CEN a un caso concreto. Esta guía la va a acompañar una parte práctica que también tenemos entregada a la IDA y que esperemos que en breve pueda ver la luz, y termino con los últimos trabajos que tenemos relacionados con las normas CEN. Es que lo que yo entiendo que el técnico que no tiene ninguna obligación de leerse las normas CEN porque no es su objeto en el día a día de certificar un edificio o el de diseñar una instalación, eso es objeto pues o bien de asociaciones como nosotros para poder representar los intereses de los socios frente pues, a la administración y el propio Estado para poder dar cumplimiento a la directiva. Pues lo que entendemos que espera el técnico, y lo que espera el técnico es tener una herramienta que le dé cumplimiento a todas estas cosas. Y nosotros, pues como conocéis, somos desarrolladores del programa CERMA. El programa CERMA es un programa que vale para certificar edificios, tanto nuevos como existentes, de uso residencial, y además, como cualquier programa de certificación, también sirve para cumplir el H0. ¿Y qué es lo que hemos evolucionado en el programa CERMA? Pues en el programa CERMA hemos intentado cumplir los mínimos que se exigen para que se reconozca el programa en España, y además hemos intentado incluir todo aquello que dicen las normas CEN para poder evaluar la energética de los edificios. Y veis que lo que tenéis aquí es un pantallazo de la última versión. No entro en la pestaña de edificio por el tiempo que tenemos de calcular la demanda, pero sí el de la instalación. Es el caso concreto de una instalación que atiende a una unidad terminal. Y ya hemos considerado que no es lo mismo que tú tengas un radiador que un fan coil. Las pérdidas no son iguales. El radiador no tiene el consumo eléctrico. Pues estas cosas ya hay que empezar a evaluarlas, y las estamos evaluando conforme a esas normas CEN. La distribución no es lo mismo que trabajes contra un colector y un secundario o que hagas la unidad directa. Eso lo puedes decir aquí. No es lo mismo que tengas 30 metros de tubería que tengas 50 metros. Entonces te lo pregunto aquí. No es lo mismo que se circule el agua, por ejemplo, una recirculación de ACS 24 horas o solo en un periodo temporal dentro del día. Y eso, la energética y las pérdidas no son las mismas. Y luego la producción, que es un poco lo que tenemos acostumbrados a identificar de la instalación cuando certificamos. Y insisto, una instalación térmica no es un generador. Y un buen generador no tiene por qué funcionar bien dentro de una instalación térmica. Y eso tiene que evaluarlo el técnico certificador con programas como este. Yo, si no conocéis el programa, os aconsejo que os acerquéis a él, porque la verdad que ha evolucionado mucho conforme a estas normas, y los que los conozcáis y no sabéis de esta última versión, pues podéis bajarla en la página de Teciro del Ministerio, porque os digo que es un programa reconocido. Pues nada, hasta aquí mi intervención. Espero no haber ido muy rápido,
pero por lo menos que os quedéis con la estructura, ¿no? de cuál es el desarrollo normativo que viene desde Europa, que ahora vais a ver en detalle mucho más con expertos que van a evaluar cada una de las partes que vimos aquí de forma generalizada, y pensar que de una u otra forma las modificaciones futuras que tenga la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios van encaminadas en este punto. Y nosotros creemos que lo que tiene que ver al final el técnico es un programa en el que tenga incorporado todo esto y que sea intuitivo y fácil de manejo.